Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de electromagnética. En lo que llega Rubén. Bien, entonces todavía continuamos, toda esta semana vamos a continuar con el repaso de el cálculo vectorial y otros preliminares matemáticos que son necesarios para el buen desenvolvimiento de la teoría electromagnética en este caso. Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado en probar, digamos, identidades importantes como son derivadas sobre funciones con características especiales como son funciones que solamente dependen del radio vector y funciones que dependen de la norma, ¿no? Entonces, en particular, ayer estudiamos, resolvimos, de hecho, la ecuación 1.58, que está enmarcada en rojo. Demostramos esta identidad, que básicamente el gradiente de la norma del radio vector está apuntando en la dirección unitaria del mismo, ¿no? También probamos lo que está en el cuadro azul. Y estas pruebas que realizamos se hicieron utilizando esto que le llamo yo la tecnología de la delta de Kronecker y el Levi-Civita, ¿no? El tensor Levi-Civita. Entonces, de esa manera pueden probar todas las demás. Yo les recomiendo que, aunque no estén en la tarea, una buena práctica es hacer todos estos ejercicios para que se familiaricen muy bien con la tecnología Levi-Civita. Bien, otras funciones que van a aparecer de manera muy natural cuando veamos ya las expresiones matemáticas de las leyes de la teoría electromagnética son funciones que dependen de dos puntos, ¿no? Típicamente por propiedades que vamos a ver en la teoría física, aparecen en esta combinación R menos R', debido a que hay una simetría de traslación, ¿okay? En la teoría, y entonces normalmente aparecen estas combinaciones R menos R', ¿no? Por sencillez es conveniente denotar R menos R' como R mayúscula, y pues esto simplemente es la resta de dos vectores en el espacio, que en coordenadas cartesianas se expresa como estoy mostrando aquí, ¿no? Digamos, me refiero a esta parte. Bien, entonces con esta definición, podemos demostrar pues todas estas identidades, ¿no? Que muestro aquí en verde, solamente aprovechándose nuevamente de la tecnología de la delta de Kronecker Levi-Civita, se pueden probar algunas de estas entidades. Entonces, déjenme probar alguna de ellas y las otras nuevamente se les recomienda que queden como de tarea no entregable, pero sí recomendable para que se familiaricen muy bien con estas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más sencillo, vamos a decir esta identidad, una identidad G que depende de R, ¿no? Entonces, por probar que este de acá es exactamente R unitario, cruz G' con respecto a la norma. ¿Okay? Bien, entonces aquí G pues es un vector. Pues nuevamente lo que se hace es tomar un índice, la componente yésima del rotacional de G, y bueno, sabemos que esto de acá, como lo vimos ayer, es epsilon y jk de G derivada parcial, en la componente jésima de la derivada parcial, por la componente yésima de la derivada parcial. Bien, entonces aquí, como solamente depende de R, de esta combinación, pues entonces, ¿sí? ¿No sería ahí ¿Perdón? GK? Sí, tienes razón. Gracias por la observación.
Aquí nada más sería K, ¿no? Bien, y pues esto es simplemente como voy a derivar con respecto a GK, pues lo que voy a tener es utilizando la regla de la cadena, ¿no? GK pues va a ser la derivada con respecto a R, ¿ok? A la norma de R, ¿vale? Por derivada J décima de la norma de R, ¿no? Pero este es justamente el término que demostramos ayer. Podemos ver aquí rápidamente que esta expresión es justamente esta identidad en rojo, ¿ok? Entonces, la identidad en rojo quiere decir que, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esta derivada parcial solamente deriva, acuérdense, este R vector, pues es R menos R', ¿ok? Entonces, la derivada parcial solamente actúa sobre este R, ¿vale? Entonces, para esta derivada parcial, este R' es una constante, y por lo tanto, derivada J, R, pues es lo mismo que derivar. Aquí nuevamente podemos utilizar lo de Levi-Civita, si ustedes quieren, para calcular esta cantidad, ¿no? Pero al final de cuentas esto va a resultar exactamente en la componente J del R unitario. ¿Ok? Ese va a ser el asunto. Pueden hacer el mismo procedimiento que hicimos ayer y de hecho aquí está encerrado en este rojo, ¿no? Bien, entonces simplemente esto lo sustituimos de vuelta porque esto lo ponemos aquí y lo sustituimos de vuelta aquí en esta expresión, ¿no? Me lo pongo en verde para que se note la diferencia. Entonces tenemos que el rotacional de esta función, que solamente depende de la norma de este vector R, o sea, este R que está aquí, nada más es la norma de R vector, ¿no? Entonces esto de acá pues, sería Epsilon y JK, R unitario, J, lo voy a poner aquí a este lado porque es para ponerlo en orden. Y luego después, aquí me falta un índice K, ¿no? Porque este G es un campo vectorial. Entonces aquí tengo RJ, y tengo primado K, ¿no? Una derivada ordinaria de una dimensión. Entonces aquí ya tengo pues la definición de lo que era el producto cruz, ¿no? Entonces esto de acá es lo mismo que R unitario, cruz G, vector prima de R, la componente décima, ¿no? Y entonces ya me libero del índice porque es cualquiera de ellos. Y entonces quiere decir que se obtiene esta identidad, que es lo que queríamos probar, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, de esa manera se pueden verificar el resto de las identidades. Les recomiendo que hagan esa práctica. De manera muy particular les recomiendo esta identidad que estoy encerrando ahora, porque es muy útil a lo largo de muchos problemas en la teoría electromagnética. O sea, lo único que te dice es que ahora voy a derivar, pero con respecto a la otra variable. Entonces, cuando tú derivas con respecto a la otra variable, más o menos se puede argumentar aquí fácilmente que vas a tener que utilizar la regla cadena nuevamente y cuando derives con respecto a R', de aquí va a sacar un signo menos, ¿no? Que es justamente que está aquí. ¿Ok? Bien, derivada convectiva es una derivada que aparece de manera muy natural en la dinámica de fluidos, la mecánica de fluidos, pero también en la teoría electromagnética, especialmente cuando los campos electromagnéticos no solamente dependen del espacio, sino también dependen del tiempo. ¿Ok? Y cuando tenemos alguna cantidad que puede estar asociada, no sé, por ejemplo, el campo escalar eléctrico, el potencial eléctrico, cuando veamos ya las ecuaciones dinámicas, vamos a ver que también depende del tiempo. Entonces, la derivada convectiva está asociada con la derivada de ese campo, en este caso, estoy hablando de un campo escalar, que sería este campo phi, sería la derivada convectiva está relacionada con la derivada total, digamos,
con respecto al tiempo de ese campo, pero con la consideración de que la posición, ¿sí? Las trayectorias en el espacio de esta función R, pues también pueden depender del tiempo. Es decir, el R puede ir cambiando con respecto al tiempo, y entonces aquí también por una simple regla de la cadena, voy a tener que la derivada convectiva va a estar asociada con la primera derivada parcial del campo con respecto al tiempo, más la derivada parcial del campo con respecto a X, pero X derivada ordinaria con respecto al tiempo, ¿no? Igualmente para cada uno de los tres, ¿no? Entonces, este término que voy a encerrar en verde, este término, pues lo puedes escribir de una manera mucho más compacta utilizando las identidades vectoriales, porque podemos observar que cada uno de estos términos, estos coeficientes, pues son las componentes de la velocidad, ¿no? La componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y, la componente de la velocidad en Z, ¿no? Y los otros términos se pueden ver como las componentes del operador gradiente, ¿no? Entonces aquí lo que yo tengo es el producto punto de la velocidad con el gradiente, ¿no? Esto actuando sobre el campo escalar, ¿no? Entonces, este tipo de derivadas van a salir de manera muy natural cuando estudiemos, por ejemplo, la ley de inducción de Faraday. Ahí va a ocurrir de manera natural, porque ahí se utiliza o se estudian distintos fenómenos asociados con el movimiento de objetos que producen, por ejemplo, el campo magnético, para ver de qué manera cambia el flujo magnético, etc. Bien, y bueno, lo mismo se puede hacer para un campo vectorial, ¿no? O sea, en realidad la derivada convectiva, pues la podemos escribir simplemente como derivada t, es la derivada parcial, más la velocidad multiplicada por el gradiente. No sé si alguno de ustedes conoce las ecuaciones de Euler o las ecuaciones de Navier-Stokes en la mecánica de fluidos, pero este es un término, esta combinación, es un término que aparece de manera muy natural en las ecuaciones. ¿Okay? Bien, otro resultado importante que requerimos constantemente en la teoría electromagnética es lo que es el teorema de Taylor, ¿no? Es muy útil, ustedes saben, en física aparece por muchos lados, ¿no? Entonces el teorema de Taylor pues es importante. Y en el caso, por ejemplo, de una dimensión, pues tenemos que una función que es diferenciable, básicamente, o sea, que sus derivadas existen, en particular en este caso en el punto A. Entonces, el teorema de Taylor te va a garantizar que tú vas a poder expresar esta función descompuesta de esta manera. ¿Okay? En realidad, esta es la manera en cómo nosotros utilizamos el teorema de Taylor en física, porque digamos que yo tengo una función f de x, vamos a decir aquí en una gráfica, una función suave, que es diferenciable claramente en todo este intervalo, pues la función tiene bien definidas sus derivadas. Y utilizamos el teorema de Taylor para aproximar normalmente la función, para aproximar la función alrededor de un punto. Por ejemplo, podemos decir que este de acá es el punto A, y entonces, pues aquí en una primera aproximación, bueno, el primer término pues es el valor que tiene la función, ¿no? Aquí en f de a, ¿vale? Y los siguientes términos se aproximan geométricamente, digamos, la función, ¿no? El primer término sería el término tangente. El término tangente, pues es un término que es tangente justamente a la curva, que está asociado con la derivada, ¿no? Con este término que está acá. Y
claramente, pues, esta línea recta, pues, se aleja, o sea, difiere así a ojo de lo que es la función f, ¿no? Azul, ¿no? Entonces, pero si nosotros ya utilizamos ahora la siguiente aproximación a este término, pues ya esto, digamos, corresponde con una aproximación cuadrática. Para esta función en particular, seguramente se encontrará que este coeficiente de la segunda derivada de la función con respecto a x en el punto A, pues va a ser negativo, de tal manera que aquí vas a tener una aproximación cuadrática que ya se mejora la aproximación. Entonces, en este sentido, nosotros utilizamos esta aproximación. Obviamente, el teorema de Taylor, como ustedes conocieron en cálculo 1, cálculo 2, tiene que ver con propiedades que tienen que ver con el resto, ¿no? Y esto se le llama el polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, el resto, que es lo que sobra aquí, ¿no? Ese resto cumple ciertas propiedades, y ese resto, ¿cómo está definido? Como esta función menos el polinomio de Taylor. Entonces, como ese resto, por ejemplo, se puede probar que es menor, dependiendo, digamos, de los parámetros que tú utilices, tú puedes ajustarlo para que sea una cantidad pequeña, y entonces eso básicamente te está indicando que la función f de x es aproximadamente igual al polinomio de Taylor hasta el orden que tú le quieres. ¿Vale? Obviamente, si yo, por ejemplo, amplío aquí en este caso, vamos a decir, déjenme borrar aquí un poquito. Si yo amplío, si yo me concentro en una vecindad alrededor de A, pues yo prácticamente puedo decir que es una buena aproximación. Aquí en este caso el resto va a ser muy pequeño, digamos, ¿no? Pero si yo hago un poco más grande la vecindad, pues entonces ya esta aproximación cuadrática va a ser ya no va a reproducir muy bien la curva azul, ¿no? Y entonces aquí el resto no va a ser tan pequeño, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, todo eso se puede hacer de manera cuantitativa, como ustedes deben saber de sus cursos de cálculo. Bien, y pues diferentes formas alternativas del teorema de Taylor, como la que está presentada aquí, se puede utilizar, donde básicamente hemos llamado x más epsilon, sería como, o sea, es como una expansión en donde tú llamas x menos a igual a epsilon. O sea, aquí puedes acomodar las cosas de tal manera que aparezca de esta forma, ¿no? Entonces, son formas muy útiles, ¿no? de representar, ¿no? la función. También en algunos casos, por ejemplo, es útil esta expresión cuando tú tienes una serie formal, ¿no? de operadores que, por ejemplo, por lo menos que son conmutativos entre sí. O sea, esta derivada x va a conmutar con esta otra derivada en el sentido de que esta función es suave, ¿okay? Etcétera. Entonces tú puedes definir formalmente lo que sería la exponencial de un operador, que es lo que está aquí. ¿Ok? Está derivado de un operador. ¿Y en qué sentido está definido este exponencial de un operador? Pues exactamente en este sentido de Taylor. Y lo mismo puedes hacer para más dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos esta expresión, ¿no? Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de derivación para pasar a integrales. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a integrales. Bien, aquí en integrales, pues también claramente las integrales son muy útiles en la teoría electromagnética y bueno, en toda la física, ¿no? En este caso, vamos a recordar primero lo que es el jacobiano. Recordemos que el jacobiano está relacionado con una transformación de coordenadas, digamos, en el espacio. Vamos a suponer que yo tengo aquí X y Y, serían las coordenadas en un espacio n-dimensional, ¿no? Rn. Vamos a decir que yo tengo mi Rn y que está caracterizado por los vectores X. Y entonces yo hago una transformación a el espacio que tiene
coordenadas, perdón, que tiene coordenadas en Y, ¿no? Entonces, estas transformaciones normalmente, pues, se refieren a, o sea, al final de cuentas tú obtienes otra vez otro pedazo, digamos, del RN, ¿no? Pero bueno, puede ser que, digamos, la manera en cómo tú vas a calcular el volumen, digamos, si yo agarro aquí y tomo un pedazo del espacio, aquí ese sería el volumen, vamos a decir que es un volumen infinitesimal, entonces en este caso voy a tener de nx, ¿okay? Y acá tengo otro volumen que ante la transformación, digamos que yo tomo los puntos que están dentro de este volumen, cuando yo haga la transformación, este volumen ya no necesariamente va a tener la misma forma en el caso de Y, ¿no? Puede transformarse. Pues aquí yo voy a tener un volumen en Y. Ahora, la transformación puede ser de diversas formas, ¿no? Puede ser que esto lo alargue, ¿no? O lo contraiga, lo haga más chico. Pues al final de cuentas es como un cambio, es un cambio de variable, ¿no? Entonces, lo que nos dice, básicamente, de hecho es un teorema, ¿no? En el cálculo de varias variables, es que estos dos volúmenes están relacionados entre sí a través del determinante de la matriz jacobiana. Si ustedes se fijan, este es el resultado de haber hecho una transformación de coordenadas de x a y, ¿no? O sea, digamos, yo aquí el x al final lo expreso en función de y, ¿no? O sea, es decir, cada componente de x, o sea, en este sentido, esto lo que quiere decir es que cada componente de x depende de y, es decir, que x1 depende de las componentes de y, sea y1, y2, etcétera, hasta yn, y lo mismo pasa para cada componente, ¿no? x2, y1, y2, etcétera, yn. Obviamente pides algunas propiedades como el hecho de que esto puedas invertirlo. ¿Sale? O sea, es decir, que yo pueda expresar ahora de vuelta el y en función de x, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes esto y aquí, pues también se considera que por lo menos esa transformación sea C1, o sea, esto quiere decir que sea una vez diferenciable al menos, ¿ok? Y cuando haces esto, puedes probar que esto de acá es justamente el determinante de la matriz jacobiana, que la matriz jacobiana la calculas haciendo estas derivadas parciales, ¿ok? Entonces, claramente se tiene que pedir que la transformación sea uno diferenciable porque de otra manera estas derivadas parciales no existen, ¿ok? Bien, ahora el teorema de la divergencia. El teorema de divergencia es un teorema fundamental en la teoría electromagnética y en casi todas las teorías físicas que involucran campos vectoriales, porque nos permite expresar, ¿no? de diversas formas, bueno, de una manera muy intuitiva lo que es la divergencia o la integral en el volumen de la divergencia de un campo vectorial. Entonces esto lo podemos pensar de la siguiente manera. Déjenme borrar acá para poder tener este espacio. ¿Okay? Y no tener a la par. Acabo está grabado, no hay problema. Ok. Déjenme borrar esta parte. Ahora sí que este es como un pizarrón virtual, ¿no? Ok, bien, entonces tenemos aquí el teorema de divergencia. Pensemos en un campo vectorial en el espacio, ¿vale? En este caso, pues sí me voy a referir al caso tridimensional. Aquí tenemos Z, X, Y. Y entonces un campo vectorial, pues son, al final de cuentas, en cada punto del espacio hay como vectorcitos, ¿vale? Ese sería como un campo vectorial. Pueden pensar en el flujo de
del agua, el flujo de velocidad del agua, ese es un campo vectorial. Pero bueno, en teoría electromagnética, pues los campos vectoriales por excelencia son el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Ahora, si yo tomo un volumen, ¿sale? Que encierro este campo vectorial. Si ustedes se fijan, si yo sigo el campo, si el campo sigue desarrollándose, eventualmente sale de este volumen, ¿ok? Vamos a decir que da la vuelta por acá, ¿no? Entonces, este de aquí B es justamente lo que aparece aquí y la S es lo que aparece aquí, ¿ok? Entonces, lo que me dice básicamente este teorema es que cuando yo integro el campo vectorial a lo largo de la superficie, este vector que aparece aquí como vector superficie se refiere, al elemento de área. Aquí, digamos, pues este es como una esfera, ¿no? Digamos. Vamos a decir, aquí tengo un elemento. Entonces, este de acá, pues esta área es un elemento de área, ¿ok? Que utilizando técnicas del cálculo vectorial o de técnicas básicas de geometría diferencial se puede expresar ese elemento de área dependiendo de la manera más conveniente posible, ¿no? Si, por ejemplo, la superficie que encierra este volumen tiene una forma simétrica, pues es muy conveniente aprovecharse de las coordenadas que utilizas para describir la superficie y expresar de esa manera el elemento de línea, ¿no? Bueno, es el elemento de área vectorial, es el elemento de área multiplicado por el vector normal. El vector normal es un vector que aparece aquí de manera perpendicular hacia afuera del área. ¿Ok? Hacia afuera del área, de acá sería el vector normal. Entonces, claramente, esta integral lo que hace es tomar en cuenta estos vectores azules y proyectarlos a lo largo de la dirección normal. ¿Okay? Entonces aquí, déjenme poner las direcciones normales de los vectores que he atravesado. Por ejemplo, esta es la dirección normal en este punto, este de acá está en este punto, este ya casi es igual, aquí vamos a decir que es igual, este está en esta dirección, etcétera, ¿no? Entonces aquí las proyecciones de este azul a lo largo del verde, ¿ok? Son las que tú tomas en cuenta en esta integración nada más. Entonces, claramente, si el campo vectorial F, en este caso el F es todo este campo vectorial, todos estos vectores en azul, si el campo vectorial F sale de la superficie, pues va a haber contribuciones en esta integral. Claro que puede ser de tal manera que puede ser que se cancele por otro, cuando ya integres sobre toda la superficie, ¿no? Pero eso ya son detalles particulares. El caso es de que aquí hay contribuciones de esto, ¿no? Un lugar en donde no habría contribuciones es que el campo, por ejemplo, suponte que este es el volumen, y el campo fuera rotacional, ¿no? O sea, es decir, que solamente da vueltas aquí. Si fuera así, también hay campos vectoriales. Los campos magnéticos típicamente aparecen de esta forma. ¿Ok? Y aquí vamos a decir que ya no hay nada. Entonces, cuando yo encierro así, pues no hay ningún campo, o sea, no hay ninguno de estos vectores que atraviese la superficie. Por lo tanto, digamos, cuando tú, o sea, no puedes hacer esto, digamos, ¿no? Y por lo tanto aquí el resultado podría ser cero. ¿Okay? Bueno, más bien va a ser cero, ¿no? Bien, bueno, lo que nos dice justamente el teorema de divergencia es de que la integral de los campos a lo largo de la superficie, proyectados en la dirección normal, es exactamente igual a calcular la integral, pero ahora en el volumen, ¿ok? No del campo, sino de la divergencia del campo, ¿ok? Ese es el gran resultado del teorema de la divergencia. Y entonces, pues es un resultado muy importante porque al final de cuentas es lo que nos va a permitir expresar en la forma integral la ley de Gauss, ¿no? Y de hecho también este teorema se le llama
el teorema de Gauss. De hecho, él lo descubrió. ¿Ok? Y va a ser importante. Bien, unas formas particulares en las que puede estar el teorema de Gauss son estas integrales. ¿Okay? Vamos a hacer una de ellas, si gustan. También estas integrales se obtienen a través del teorema de Gauss, utilizando la tecnología de Levi-Civita de manera muy sencilla. ¿Okay? Entonces, miren, vamos a... aquí mismo voy a borrar. Bueno, no voy a borrar. Déjenme... Mejor me voy hasta acá. Profesor, Sí. ¿Alguna duda? no, pregunta. Sí. ¿Será que pudiera hacer la pantalla un poquito más grande? Ah, ok. Te refieres a la parte donde está las ecuaciones del documento, ¿no? Sí. Sí, es que según ya está no más grande, pero no. Ya. Ah, no, sí, se puede. Solo con un poquito ya. ¿Así? Sí, está bien. Ahí está, mira. Sí, yo también andaba buscando. Muy bien. Miren, vamos entonces a probar la primera. ¿Sale? Este de aquí. ¿Ok? Para ver cómo se hace utilizando la tecnología de Levi-Civita. Entonces, es la integral de gradiente de phi, que me voy hasta acá. No más recuerdo, era la integral en R sobre el volumen del gradiente de phi. Y esto, pues, es la integral en la superficie de, era n.phi o algo así, de phi nada más. ¿Okay? Entonces, acá está el vector y de phi. ¿Okay? Este sobre la superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos esta identidad? Pues utilizamos el teorema de Gauss. ¿Ok? Pues el teorema de Gauss, ¿qué nos dice? Que la integral del volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual a la integral cerrada. De hecho, aquí, estrictamente, en algunos textos también le denotan esto como cerrado, ¿no? Porque en realidad es una integral cerrada, ¿ok? O sea, es sobre toda la superficie de S de S.F. ¿Ok? Entonces, una manera de probar esta identidad es utilizando F, expresando F como C vector y el campo escalar. ¿Okay? Donde este C vector sería un vector constante. ¿Okay? Es un vector constante. Entonces, pues, ¿quién sería el gradiente de C vector phi? Pues utilizamos la tecnología de Levi-Civita para calcular esta cantidad, aunque pues ya casi lo pueden anticipar, ¿no? Que esto de acá va a ser C punto gradiente de phi. Pero vamos a hacer la tecnología de Levi-Civita. Aquí, déjame borrar. Voy a poner aquí pruebas. Pues esto de acá simplemente es partiendo de que C phi, este vector, es igual a la derivada yésima del vector, la componente yésima del vector C por phi. Pero CI es una constante, sale a través de la derivada, entonces tengo derivada yésima de phi. Y entonces, por lo tanto, lo que voy a tener aquí es C vector punto gradiente de phi. ¿Ok? Que es lo que tenía aquí. ¿Okay? Entonces, esto de acá lo sustituyo en donde está la divergencia, porque este de acá es el F. ¿No? Entonces, de aquí tengo divergencia de F. ¿No? Entonces, aplicando Gauss, ¿no? Aplicando Gauss, voy a tener que la integral sobre el volumen de la integral en R de la divergencia de F, que es igual a esto que está acá, C punto gradiente de phi,
por Gauss, pues ya sé que este de acá es de ese vector punto F, pero F es C vector por phi. Ahora, este C sale de ambas integrales, ¿sale? Y yo puedo expresar esto como la integral en el volumen de D3R, gradiente de phi, menos, pasando de este lado, la integral de S vector por phi. ¿Ok? Y este tiene que ser igual a 0. Y entonces, como el C vector es arbitrario, pues la única posibilidad es que esto de acá tenga que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay un solo vector, que sería en este caso esto que está encerrado en rojo, que sea perpendicular a C, ¿no? O sea, como esto puede ser, esto es general, pues entonces por eso es como este C arbitrario a lo que voy. Quizá hay un vector para esto que voy a encerrar en verde, que sea perpendicular, y entonces eso implique que no necesariamente esté cero. ¿Sí? Quizá hay uno, pero aquí me está diciendo que C es arbitrario, entonces no pueden ser que todos sean perpendiculares. ¿Sí? Por lo tanto, la única posibilidad de que esto se iguale a cero es que lo que esté en verde sea igual a cero. Entonces, de esa manera pruebas esa identidad y pues de esta manera puedes demostrar también la otra identidad, ¿no? Solamente utilizando una expresión distinta para el campo vectorial F, ¿no? En este caso sería el producto cruz con C, ¿no? Entonces ahí también es recomendable que ustedes hagan esas identidades. Unas identidades muy particulares, que tampoco las voy a demostrar porque es exactamente el mismo truco, es ahora cuando yo elijo, cuando hago la elección de que el campo vectorial F es igual al producto de un campo escalar phi, que escribo aquí, y el gradiente de otro campo escalar psi, en este caso, ¿no? Entonces, igualmente, nada más es cuestión de jugar con el teorema de Gauss, sustituir esto aquí y calcular la divergencia de esto que está acá, ¿no? Entonces, la divergencia de este producto de phi escalar con el gradiente de otro escalar, pues lo pueden calcular también utilizando la Levi-Shivit, etcétera, y al final de cuentas el resultado es lo que está aquí en verde. ¿Okay? Esto mismo pues es lo que simplemente sustituyes aquí. Y esto se constituye lo que se llama la primera identidad de Green, que es muy, muy importante, especialmente cuando se utiliza lo que es llamado el método de Green para la solución de problemas electrostáticos o otros problemas, ¿no? Hay una segunda identidad de Green que es básicamente intercambiar este phi con psi y sumar las dos identidades correspondientes del tipo 1,79 y eso, restarlas para eliminar este término que es simétrico ante ese intercambio y entonces se obtiene esta segunda identidad de Green, que también es útil. Y bueno, hay otras identidades que se pueden obtener eligiendo otras selecciones de F, por ejemplo esta forma vectorial, que es como una forma análoga al caso de esta representación. Y, bueno, aquí aprovechándose las identidades vectoriales, es posible obtener como el análogo a la primera identidad de Green, pero vectorial, ¿no? Que sería esto que está en verde, ¿no? Que encierro ahorita en este momento en verde. Igualmente, cuando un análogo a la segunda identidad de Green se obtiene intercambiando el papel de P y Q y restando, ¿no? Y así se obtiene esta otra expresión. Muy bien, entonces yo les recomiendo que hagan esa talacha, que creo que no viene en las tareas, pero yo creo que les puede ayudar un montón a familiarizarse bien con el uso de lo de Levi-Shivit y de obtener estas identidades vectoriales. Otro teorema muy importante es lo que se llama el teorema de Stokes, que es lo que está encerrado aquí en verde. El teorema de Stokes es un teorema
parecido, digamos, ahora al teorema de la divergencia de Gauss, pero es un sentido distinto. Digamos que el teorema de Gauss nos ayuda a estudiar campos vectoriales, o sea, digamos, está como más diseñado para campos vectoriales que son irrotacionales, ¿no? Por ejemplo. No necesariamente tiene que ser irrotacional, pero se usa en campos irrotacionales, ¿no? Comúnmente, como el campo eléctrico en el régimen estático, en el campo electrostático, es un campo irrotacional, porque el rotacional del campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Que es una de las leyes de la electrostática. Aquí menciono las leyes del campo electromagnético, pero se va a ver, digamos, específicamente en su momento. Bien, entonces, y en cambio, en el caso del teorema de Stokes se utiliza para campos que sí tienen rotación como el campo magnético, ¿no? Entonces, es muy útil ahí. Bien. El campo eléctrico también se puede tener rotacional, especialmente cuando tenemos campos magnéticos. La ley de inducción de Faraday justamente nos dice eso, ¿no? El rotacional del campo eléctrico es igual al negativo del campo, de la variación del campo magnético con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esa es la ley de inducción de Faraday y ahí es otro ejemplo donde se puede utilizar esta ley de Stokes, ¿no? Entonces, en mi caso, campo dinámico, ¿no? Bien, entonces la ley de Stokes, también haciendo en forma diagramática ahora, lo que nos relaciona es lo siguiente. Digamos, aquí vamos a poner un diagrama. También en el espacio tenemos otro campo vectorial. Tenemos aquí nuestro espacio. Y por aquí, digamos, ya no voy a escribir todos los vectorcitos, pero voy a escribir como curvas, ¿no? Y aquí tengo, ¿no? En cada punto aquí tengo mis vectorcitos. Y esto representa el campo vectorial, ¿no? Entonces, déjenme dibujar primero, perdón, antes del campo, estaba pensando. Primero voy a dibujar la superficie y la curva. Okay. Entonces aquí, en este caso, tenemos una superficie. En este caso, no necesariamente tiene que ser cerrada. ¿Ok? En este caso, esta es la superficie. ¿Ok? Y por eso les decía que era conveniente como la integral cerrada, aunque sí lo usan, ¿no? En el de Gauss. No pone cerrado. Pero aquí sí debería utilizar, o sea, aquí yo creo que es una falla del libro. Debería utilizar que es una integral cerrada, porque sí es integral cerrada en el teorema de divergencia, así como en el teorema de Stokes aquí es claramente una integral cerrada. Pero esta integral de superficie en el teorema de Stokes, en la ecuación 1.83, no es cerrada, ¿vale? O sea, no necesariamente cerrada, simplemente es esta superficie. O sea, una superficie cerrada es como la superficie de una esfera. ¿Okay? Bien, entonces, ahora en este caso, imaginemos que tenemos un campo vectorial F que puede ser rotacional, ¿no? Que está encerrado aquí. Este es el campo F, por eso decía que había que escribir primero. Déjame dibujar como una curva. ¿Ok? Y acá tengo mi campo F. Aquí adentro está un campo F que va alrededor de la superficie, ¿no? Entonces, en particular, el campo F puede estar en la línea, a lo largo de la línea. ¿Ok? Entonces, este sería el campo F. Lo que nos dice es, del lado derecho de la integral, es que la integral cerrada de línea del campo F, la integral cerrada de línea, sería sobre esta curva C, déjenme llamarle S a la superficie, y la curva C la voy a llamar C, ¿no? Que es el contorno de la superficie.
Entonces, la integral cerrada del campo vectorial, la integral de línea a lo largo de la curva C, pues es dl vector punto f vector. Y el dl, pues es el elemento de línea de la curva. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice es que la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de esta curva es exactamente igual a la integral de superficie de otro campo vectorial que se obtiene a través de este f como el rotacional de ese campo vectorial. Típicamente lo que va a ocurrir, así una imagen intuitiva de lo que ocurre con este rotacional de f, es que el rotacional de f justamente atraviesa la superficie. ¿Okay? Estos son el rotacional de f, ¿vale? Y entonces, este de acá típicamente va a ser el rotacional de f. Ahora, el uso que se hace de la ley de Stokes lo vamos a ver claramente en la ley de Ampère, ¿vale? Entonces esto de acá, dijimos, es igual a la integral sobre la superficie, la integral de la superficie punto el rotacional de f. Obviamente aquí también toma en cuenta solamente la proyección del rotacional de f a lo largo de la dirección normal de la superficie, ¿no? Aquí, a lo largo de esta dirección normal. Entonces, el uso que se hace de esta ley de Stokes es típicamente en la ley de Ampère, ¿ok? En donde lo que yo tengo es el campo magnético, este F representaría el campo magnético, y este rotacional de F resultaría la corriente, ¿ok? O sea, esa es la ley de Ampère. De hecho, el rotacional del campo magnético es igual a la corriente, ¿no? Entonces aquí yo tengo una corriente eléctrica, la encierro en un circuito cerrado C, y aquí la corriente atraviesa de manera efectiva, de manera transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente que es paralela a la superficie, o en otras palabras, perpendicular al vector normal de la superficie, esa corriente pues no atraviesa esta sección transversal de la superficie, ¿no? Entonces, de manera efectiva, la corriente transversal que atraviesa esta superficie es justamente este rotacional de F multiplicado por S. Entonces, lo que nos dice es que la integral de superficie desde todas las haces de corriente, de todas estas líneas de corriente, es exactamente igual a la integral a lo largo de la curva solamente del campo vectorial F. Entonces, ese es el teorema de Stokes, es muy útil en especialmente en la parte del campo magnético. Y bueno, igual como hicimos en el caso del teorema de divergencia, pues se pueden aprovechar aquí la tecnología de Levi-Civita y de la delta de Kronecker para poder hacer estas simplificaciones de calcular, por ejemplo, el rotacional de F, ahora tomando F como esto, ¿no? Y se obtienen estas expresiones derivadas, digamos, o obtenidas a partir del teorema de Stokes, ¿no? Entonces aquí también les encargo que pues hagan estos ejercicios complementarios. No me los tienen que enviar, pero les recomiendo mucho que sí lo hagan porque así se van a pensar. Acuérdense que la regla que aprendemos desde primaria es la práctica hacia el maestro. Así que pues les recomiendo que practiquen mucho. ¿Cómo andamos de tiempo? 12 horas. Son las 12, justamente. Entonces, vamos a ver otro resultado. No sé si tengan duda hasta acá. ¿Cómo andamos? Manifiéstense. ¿Ya se durmieron o no? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? Adelante. El teorema de la divergencia, Ajá. entonces, solo con ver sobre qué es la integral, se puede decir que pasa de un volumen a una superficie. Exactamente. O sea, ajá. Sí. Digamos que se simplifica, o el chiste es hacerlo más fácil la integral de volumen con una superficie. Sí, exactamente. Esa es una de las aplicaciones que va a tener que en algunos casos
es mucho más sencillo, o sea, digamos, calcular la integral de volumen de alguna cantidad, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces el teorema de Gauss te garantiza que solamente es suficiente con que integres otra cantidad que está relacionada con la divergencia, al calcular la divergencia, sobre la superficie, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De manera muy especial, en la ley de Gauss, ¿no? Cuando veamos la ley de Gauss de electrostática, algunos problemas simétricos van a poderse resolver mucho más fácil que lo que podrías hacer con la ley de Coulomb o con otras representaciones del campo eléctrico, ¿no? Y ¿Alguna otra también, duda? por último, y que el teorema de Stokes sería de superficie a elementos de línea. Sí, exactamente. Sí, es en cierta forma como análogo al teorema de Gauss, pero el teorema de Stokes ahora es una curva que encierra una superficie, ¿no? En el teorema de Gauss es una superficie que encierra un volumen, ¿no? Entonces es en ese sentido. Ok. ¿Alguna otra observación, pregunta? Ok, bueno, la clase está a las 12:30, pero a las 12:20, acuérdense, vamos a pasar la intervención de ustedes, que como comentábamos ayer, la idea es que pues, las sesiones, dado que hacemos este esfuerzo de hacer sesiones virtuales, pues ustedes están desde sus casas, ¿no? Pagando internet, etcétera. Pues entonces que se aproveche al máximo en el sentido de que una de las cosas en las que se puede aprovechar es que ustedes tengan una participación más activa, ¿no? Eh, bueno, obviamente con las desavenencias que se tienen, como lo que acaba de mostrar Luis, de que le está fallando su audio, pero bueno, lo bueno es que el video queda grabado. Entonces, el punto es que a las 12:20, pues ustedes van a intervenir, comentarios, comentando lo que más o menos están aprendiendo, o dudas, ¿no? También puede ser. Bien, entonces déjenme continuar con lo siguiente para ir avanzando. En el caso de la derivada temporal de un flujo de integral, es una identidad que también es muy útil. En este caso se le llama una regla de Leibniz. Regla de Leibniz para como una derivada temporal de una integral unidimensional, ¿no? Este de acá es el ejemplo, ¿no? Es decir, imagínate que yo quiero hacer una integral de una sola dimensión de una función que depende de x y depende del tiempo, pero tú tienes que los índices de integración, ¿no? Los límites de integración dependen del tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues la derivada de esta integral resulta en esta fórmula, ¿no? Y bueno, esta fórmula, pues es lo que ustedes conocen también como el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es una variación, digamos, del teorema fundamental del cálculo que aprendieron ustedes en cálculo 1, o cálculo 2, más bien, ¿no? Si ustedes se fijan, de ahí lo pueden derivar, ¿no? Entonces, lo que nos dice la fórmula básicamente es que la derivada con respecto al tiempo de la integral, pues va a ser el campo evaluado en x2 por la derivada de x con respecto al tiempo, menos el campo evaluado en x1 por la derivada de x1 con respecto al tiempo, más la integral de la derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces, de ahí no estaría mal que checaran sus libros para que vean cómo se obtiene esa integral. Pero bueno, hay una versión que es la que nos interesa aquí, que vamos a utilizar para lo que es la ley de Faraday. Ok, en este caso, la ley de Faraday.
un análogo de ese otro integral de Leibniz, pero para el caso de campo vectorial. Entonces, básicamente, la identidad o el teorema lo que nos dice es que para cualquier campo vectorial, ¿sale? Y para cualquier campo vectorial y que se está integrando a lo largo de una superficie, o sea, digamos que en este caso lo que yo tengo es nuevamente una superficie que no necesariamente es abierta, ¿no? Es una superficie S, ¿no? Acá está un elemento de línea perpendicular, ¿vale? Y por ahí yo tengo un campo magnético, por ejemplo, un campo magnético que atraviesa la superficie, pues es un flujo, ¿no? Aquí, esta cantidad que está acá es lo que se llama el flujo magnético, ¿ok? Y la superficie, ¿sale? El dominio de la superficie puede cambiar de área, puede aumentar o disminuir con respecto al tiempo. ¿Okay? Esa es la característica principal. Entonces, lo que yo quiero es la integral, o sea, es decir, el flujo, pero cuando varía con respecto al tiempo, ¿no? Esto va a ser, como les digo, de muy particular interés en la ley de Faraday, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es este resultado. Y bueno, la identidad nos dice que la derivada ordinaria con respecto al tiempo del flujo, pero con un dominio que depende del tiempo, es igual a la integral también de superficie, pero ahora de lo que está encerrado en estos paréntesis cuadrados, ¿no? Ese es el asunto. Bien, entonces, una manera de hacerlo es, pues, como ustedes saben, la definición de derivada, ¿no? La definición de derivada con respecto al tiempo de una función que depende del tiempo. Si ustedes se fijan, aquí, esta cantidad, pues es una función que depende del tiempo, ya es un escalar, ¿no? O sea, no es vectorial. Pues esto de acá es lo mismo que el límite, cuando delta t va a 0, de la función f, evaluada en t delta t, menos la función evaluada en t, todo esto dividido sobre delta t, ¿no? Entonces, si existe este límite, pues entonces existe la derivada, ¿no? Y es igual a ella, ¿no? Bien, entonces aquí, por simplicidad de notación nada más, lo que vamos a hacer es llamar a lo que está aquí arriba, ¿vale? Simplemente se llama delta df, ¿ok? Y ese es en ese sentido, ¿no? O sea, esto que está aquí es la f, porque ya después de integrar con respecto a la superficie, pues nada más depende del tiempo, ¿no? Entonces una f depende del tiempo, entonces delta de f se refiere a este denominador. Bien, entonces hay dos lugares en la definición de f donde depende del tiempo. Un lugar es en el campo magnético, ¿no? Porque el campo, bueno, el campo vectorial, en este caso B, depende del tiempo. Y otro lugar es el elemento de área. ¿Por qué el elemento de área depende del tiempo? Porque el dominio depende del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo voy moviendo el dominio, aquí vale la pena mostrar el siguiente diagrama. Está acá. Aquí está esta parte de la superficie. Digamos, esto que está aquí, que está acá, es la superficie, ¿no? Aquí esto que estoy iluminando, de hecho sería mejor marcarlo, ¿no? Con verde, ¿no? Todo esto que estoy iluminando es la superficie. Y el campo B, pues son estos vectores que están acá, ¿no? Bien, entonces esta superficie cambia con el tiempo, ¿no? Entonces digamos que evoluciona y ahora voy a tener esta superficie amarilla, ¿vale? Que estoy iluminando, ¿vale? Y entonces
¿Qué es lo que cambió en esencia de la superficie? Bueno, puede cambiar el área, en efecto, que eso está asociado con el dominio de integración, pero también muy fundamentalmente lo que está cambiando es la dirección del vector normal. Acuérdense que un pedacito de área aquí está el vector normal, ¿no? Entonces este vector normal, digamos, puede cambiar de dirección en la medida en que transcurre el tiempo, ¿no? Que es lo que me está diciendo acá. Entonces, cuando yo tomo esta diferencia, ¿no? Pues yo tengo que tomar la diferencia en B, punto ds, como la regla de Leibniz, ¿no? Porque eso se va a cumplir, más B punto la variación o la diferencia en N, ¿ok? Entonces aquí de esa manera tengo esta integral. Obviamente, bueno, aquí de manera muy chilera, que es algo que no es correcto matemáticamente, decir, mira, voy a dividir sobre delta t. O sea, en efecto sí, ¿no? Porque es este delta t, pero aquí no te habla del proceso al límite, ¿no? En realidad aquí, lo que está de este lado, cuando yo lo divida sobre delta t, tome el límite, pues es esto que está acá. Y de este lado, cuando introduzca el delta t de este lado, tome el límite, pues es en efecto la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y aquí, estrictamente hablando, le falta el límite cuando delta t va a 0, ¿no? Entonces todavía falta calcular este límite. Pero bueno, el punto es que se tiene que dar una expresión básicamente de la integral del campo B, punto delta. ¿Okay? Entonces, esta expresión no es tan sencilla de obtener, se requiere un poco más de talacha. Especialmente se utiliza lo que es el teorema de la divergencia. Básicamente lo que se hace es agarrar el teorema de divergencia sobre el campo vectorial B y elegir el volumen como el volumen que está encerrado por estas dos superficies, es decir, la superficie S de T original, la superficie que evolucionó hasta S de T más delta T, y también la superficie tipo cinta que encierra a los dos, ¿no? De hecho, la superficie tipo cinta la voy a iluminar ahora, es de color azul. Es esta superficie que está encerrando, digamos, como una cinta, ¿no? Alrededor de las orillas de las otras dos superficies, ¿ok? Es decir, alrededor aquí de la superficie, ¿no? Como si fuera un cilindro deformado. Entonces, el volumen de ahora de esta superficie, fíjense, aquí ya la superficie, en efecto, ¿vale? La superficie es cerrada, ¿ok? ¿Vale? Como en el caso de la esfera, de hecho, topológicamente equivalente a la esfera. Entonces es cerrada, ¿no? La superficie, que es lo que requiere el teorema de Gauss. Y esta superficie cerrada encierra un volumen. Este volumen es ese volumen. Entonces, según el teorema de Gauss, lo que tenemos es que el teorema de Gauss va a ser la integral de la superficie, que está compuesta de estas tres superficies, ¿sale? Del campo magnético a lo largo de la dirección normal. Entonces, separamos en tres regiones. La primera región es la superficie que está aquí arriba, en donde el vector normal apunta hacia afuera, ¿ok? Y entonces aquí hagamos la proyección del campo B a lo largo de la dirección normal. La otra superficie, SDT, el vector normal apunta hacia adentro del volumen. Entonces por eso necesitamos agregar este signo menos. ¿Por qué? Porque el vector normal en el teorema de Gauss apunta hacia afuera de la superficie, ¿no? Un punto importante, ¿no? Pues es decir, el vector normal realmente de la superficie es un vector que va a apuntar exactamente igual que este, pero en la antípoda. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí lo dibujé muy grande, ¿no? Pero sería exactamente este rojito que voy a apuntar aquí, ¿sale? Que es justamente la antípoda de este vector n. Este de acá es la dirección normal de un elemento de superficie, de esta superficie de aquí abajo, ¿no? Ese es el que iría en el teorema de Gauss. Pero como estoy utilizando este,
pues simplemente al utilizar este necesito agregar aquí este símbolo. Y bueno, ahora necesitamos integrar sobre este como cinta que está alrededor de, que pega, ¿no?, a estas dos superficies, pero esta cinta es infinitesimal, ¿no? O sea, está dado, básicamente, este ancho de aquí, básicamente está dado por B delta T. Este de acá, B delta T, este B vector, es básicamente un desplazamiento, ¿no? Este de aquí es un desplazamiento. O acá también lo voy a escribir, ¿sale? Este B vector delta T no es otra cosa más que como un desplazamiento X hacia arriba de la superficie, ¿no? Entonces tengo delta X vector por el elemento de línea de la curva. Y ya sabemos por una identidad que delta L vector, que está aquí, producto cruz este vector, nos da un elemento de área, ¿no? Es una de las identidades básicas en donde se utiliza el producto cruz, ¿no? El producto cruz de dos vectores, la norma del producto cruz de dos vectores está asociada con el área del paralelogramo que se construyen con esos dos vectores. Entonces, justamente ese paralelogramo, pues está aquí, miren. Ese paralelogramo, ahora que lo pinto, déjenme borrar estos dos vectores. El paralelogramito está aquí, miren, es este línea, este es el paralelogramo, ¿no? Entonces, esta área, pues es el producto cruz, ¿no? Entre los dos, ¿no? Bien, entonces, ahora, pues integro, aquí lo único que varía es la curva, ¿no? Entonces integro a lo largo de esta curva y eso me va a obtener este tamaño. Bien, ahora, pues lo que yo voy a tener es que multiplico. Si ustedes se fijan, estos dos términos no son otra cosa más que la misma integral, pero con el dominio variado en el tiempo, ¿no? Entonces, esta cantidad que está acá es justamente lo que requiero, ¿no? Bueno, de hecho, hay un punto antes, ¿no?, que necesitamos considerar, y es el volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí aparece el volumen, ¿no? Ese volumen, ¿quién es? Ese elemento de volumen, que es el elemento de volumen de esta superficie que encierra, lo puedo expresar como el vector normal de la superficie, ¿sale? Por ejemplo, de esta superficie, producto punto, el desplazamiento delta X, ¿no? Área por superficie, ¿no? Me da volumen. Entonces, este está aquí. Ahora, quiere decir que esta integral es exactamente la misma. Si ustedes se fijan, déjenme borrar acá un poco. Esta integral en azul, lo voy a encerrar en azul, es exactamente la misma. Así lo voy a poner de este lado, para que quede un poco más claro. Esta integralita azul es lo mismo que la integral de n ds punto b vector delta t. Es decir, área por longitud, ¿no? Que ese es el volumen. Y esto por la divergencia de B. ¿Vale? Que es lo que está aquí. Delta t sale de la integral. Y aquí, queda simplemente esto de aquí, NDS, es el área vectorial. Tú vas a tener el área vectorial, punto B, a ver, no me equivoqué ya, sería punto B, B vector, multiplicado por la divergencia de B. Entonces, esto que está acá es justamente esto que te acabo de encerrar en azul, ¿no? Bien, ahora, aquí esta diferencia es lo que permite reexpresar, ¿no? Déjenme borrar aquí. Esta diferencia, voy a poner aquí en rojo.
Es lo que permite, o sea, el único cambio es en el dominio de integración. Como el único cambio es en el dominio de integración, entonces lo que estoy cambiando es esta medida. Por eso, esto que está acá, esta resta de estos dos términos, es justamente este primer término. Y de acá, pues utilizo una de las identidades vectoriales que ya sabemos, que tiene el triple producto vectorial, pues es decir, una de estas identidades de rotacional, ¿no? O sea, este delta L, digamos, o sea, B punto DL vector, cruz B vector delta T, es lo mismo que paso este para acá ahora, y este B lo paso para acá, punto B vector delta T, cruz B vector. Ahora, como delta T es un escalar, pues esto sale delta T DL vector punto B vector cruz B, ¿no? Y entonces esta delta T ya la saco. Pero es lo que necesitaba, ¿no? Que esta cantidad, ¿sale? Esta cantidad que está aquí, ¿sale? Fuera expresada en términos proporcionales de delta T. Esta cantidad es lo que me faltaba, entonces la despejo, lo paso esto de este lado, ¿vale? Lo que voy a poner en verde. Lo que voy a poner en verde lo paso del otro lado, con un signo negativo, y ya los dos términos son proporcionales a delta T. Y luego ya dividimos sobre el delta T y hacemos el proceso límite, y entonces cancela el delta T. Y eso ya me permite, finalmente, obtener la identidad que corresponde, ¿no? Que es la ecuación 1.87. Ahora, aquí queda como una identidad matemática que pues a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Físico todavía, pero lo va a tener, ¿no? Cuando veamos la ley de inducción de Faraday, y nos va a ser muy útil, ¿no? Pero qué bueno que ya lo vimos para que en ese momento nada más recurramos a la identidad y la reinterpretemos ahora ya en términos físicos, ¿no? Bien, hasta aquí le voy a dejar para que pasemos a sus intervenciones, y mañana, el viernes, en la última clase ya terminaremos de ver lo que nos falta. En otras palabras, son funciones generalizadas, y series de Fourier. Bueno, esto quizá no es de mucha utilidad ahorita, pero lo mencionaré. Algunas funciones especiales, ¿no? De la función generalizada, me refiero, ¿no? La función paso, la función delta de Dirac en 1, 2, 3 dimensiones, y luego después el análisis de Fourier que les mencionaba. Análisis de Fourier. Y finalmente, la última que nos falta son transformaciones ortogonales, ¿no? Que es importante esto porque le da, completa, digamos, la imagen de lo que son los vectores, especialmente quiénes son vectores, cómo transforman los vectores ante ciertos movimientos rígidos que puede tener el sistema. Y eso está asociado también con las propiedades de simetría que puede tener el sistema, ¿no? Y ya con esto, bueno, también aquí se define lo que son vectores, lo que es un escalar, lo que es un vector, y lo que son tensores, ¿no? Y esto prácticamente ya es la parte final. Bueno, hay un teorema que sí también tenemos que ver, que es el tema de ejemplos. Espero terminar mañana. Ojalá que podamos avanzar más rápido. Y ya con esto llegamos al final. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, vamos a pasar a los comentarios de ustedes, a su intervención. A ver, voy a ir nombrándolos. Abraham. Sí, profesor. ¿Algún comentario sobre lo que estás aprendiendo? Algo que quieras expresar, digamos. No importa que ya lo haya dicho, ¿no? ¿De todo lo que hemos visto o solo lo de hoy? Sí. Por ejemplo, di algo ahí, no sé, teorema de la divergencia o de la tecnología de Levi-Civita, algo que hayas notado tú, aunque ya lo sepamos, digamos, no importa, ¿no? La idea es que participen, ¿no?
que al parecer en teoría electromagnética vi que en el documento había algo de tensores cartesianos. Se usan muchas herramientas matemáticas que ya hemos visto, Ok, subíndices, algo de bastante de cálculo. ok. A ver, José de Jesús. Buenas. A mí, ¿puede volver a presentar tantito? La presentación. Sí. Ok. Ajá. Creo que no es una, es más bien una pregunta. Ajá. ¿Dónde está haciendo la variación, la delta? Sí. No veo. Hace la variación también Aquí. con el vector normal, ¿no? Sí. Pero no veo, o de la ecuación 1.9, no veo cómo, de 1.90, no veo cómo la variación entra en la normal a la punto 1.91. Ok. Sí, bueno, el punto es que, a ver, déjenme borrar aquí. Sí, o sea, en esencia, vamos a eliminar aquí lo que está encerrado en rojo aquí. ¿Estás de acuerdo que esto se convierte en esto, en verde, ¿no? Sí. Eso estamos de acuerdo. Lo que está encerrado en azul se convierte en esto que está encerrado en azul, ¿no? Eso estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, también la variación la derivada de ese, también estoy de acuerdo. La que me da dudas es la del vector normal. ¿Esta? La que está en rojo, pero solo la variación con respecto al vector normal. Ok. Sí, lo que pasa es que la razón de esto, de por qué aparece aquí nada más la variación de la superficie, es que esta integral es una integral en la superficie, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que aquí lo único que tienes es el cambio de dominio. Ajá. Yo puedo, digamos, una manera quizá de verlo, déjenme agarrar este espaciecito blanco, es lo siguiente. Esta integral, s de t, ¿quién sería, no? De s. Pues acuérdense, esta de acá, estrictamente, es igual a la integral en b, punto, n, evaluado en t más delta t, por el elemento de área, ¿vale? Así, menos n en t más delta t, perdón, aquí me equivoqué. De hecho, nada más tengo que borrar un poquito, borrar pequeño. ds. ¿Ok? Entonces ahora, pues las integrales tienen esta propiedad de que la integral de la resta pues es la suma de las integrales. Entonces, pues las separo las dos integrales, la integral de b punto n t más delta t ds menos la integral b punto n ds, ¿no? Entonces, como este está evaluado en t más delta t, y aquí es el volumen delta s de t, pues esto es equivalente a integral el n evaluado en t, pero con el área en t más delta t. Ese es el punto, ¿no? Que este de acá es lo mismo que la integral en el dominio st más delta t. ¿Por qué es lo mismo? O sea, quizá aquí a lo mejor hay una cuestión ¿cómo se dice? De notación nada más, ¿no? De abuso de notación se llama. Porque si tú te fijas, al final de cuentas, yo tengo que integrar en el dominio correspondiente en donde está el vector unitario n evaluado en t más delta t. Y ese dominio es justamente
Aquí no se nota muy bien. Pero ese dominio es justamente ese tema delta T. Por eso después uno regresa, ¿vale? Aquí a escribir este término en el dominio S tema delta T. Pero aquí N, pues ya nomás depende de T. ¿Verdad? ¿Sí queda más o menos claro? Sí, sí. Bueno, perfecto. A ver, quiero también impresiones. De hecho, este ejercicio lo vamos a estar haciendo constantemente en los últimos 20 minutos, pero ya no hay hoy ya no hay tiempo. Nada más una impresión que tengan. A ver, por ejemplo, Rogelio, sobre lo que estás aprendiendo. O sea, básicamente estas intervenciones van a ser que ustedes digan, no, pues el teorema de la divergencia dice esto, ¿no? O para hacer el tensor Levi-Civita, o el tensor Levi-Civita se está definiendo de esta manera. O sea, algo que ustedes estén aprendiendo, ¿no? Eso es lo que me gustaría que ustedes intervinieran. A ver, Rogelio Pimentel. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que más se me quedó, lo que más me llamó la atención en la clase de hoy fue cuando se mostró al momento de trabajar con las integrales cerradas de Gauss, la forma en la que podemos relacionar el volumen con una integral sobre volumen con la integral sobre una superficie. Precisamente en nuestro curso de física, creo que me parece que física 4, donde más o menos nos metimos a las leyes de Maxwell, donde se trabaja precisamente con el teorema de Gauss, las integrales cerradas. Y pues eso me pareció muy interesante en la clase de hoy. No alcanzo a comprenderlo bien del todo, pero me parece muy interesante. Y yo creo que con la práctica pues vamos a ser capaces de dominarlo bien. Ok, me parece muy bien, muy buen comentario. Justamente como lo está haciendo Rogelio, es el asunto que les quiero pedir, de que ustedes mismos estén haciendo una autoevaluación constantemente, es decir, sí ya más o menos se entiende, digamos, el enunciado del teorema, ¿no? Lo que se relaciona, como lo dijo Rogelio, pero siento que tengo deficiencias o que me hace falta comprenderlo más. Entonces, en ese sentido, es como una especie de autoevaluación para que ustedes mismos sepan si tienen fallas o no. Y en ese caso también vale la pena que consulten sus libros que vieron en Cálculo 3, Cálculo 4. Por ejemplo, el Marsden es un libro que es bastante práctico, en lo que vienen muchos ejemplos del uso de estos teoremas, o bien de integrales en superficies, integrales de línea, para que estén familiarizados, ¿no? Pero bueno, también, pues con la práctica de los problemas que les encargué, pues se pueden, van a irse familiarizando. Bien, entonces yo creo que ya las intervenciones de los demás lo postergamos para el viernes, y pues nos vemos el viernes. No sé si quieran comentar algo más. Profesor, Sí. la tarea se la enviaríamos a mano, ¿en qué tipo de forma? Pues miren, si ustedes quieren practicar el uso de látex, yo les recomiendo que utilicen látex para generar su archivo. El látex es el programa por excelencia de recomendación porque se utiliza mucho para la elaboración de textos científicos, ¿no? Que más adelante en su carrera o en otro ámbito pueden utilizar. Entonces, si lo pueden enviar así en látex, estaría mucho mejor en un documento PDF que tendrían que subir a la plataforma en Edúcate. Sin embargo, también yo en las opciones de tarea puse que pueden enviar documentos imagen, o sea, pueden hacer su tarea en lápiz, digo, en hojas, pero con un color de tal manera que se note, con pluma, para que se note en la fotografía y bien ordenado, y lo puedan subir. Es decir, no depende de que lo hagan o no en látex, ¿no? Yo les recomiendo que lo puedan hacer en látex para que
pues, para que se familiaricen, etcétera. Pero si no lo pueden hacer así, lo pueden escanear, ¿no? O fotografiar y subir en formato imagen. Profesor, Sí, ya ve que al principio empezó explicando cómo actuaría el rotacional sobre una función, ¿no? Cómo podríamos demostrar esa identidad, cómo es que actúa con respecto al sensor de Levi-Civita y eso, ¿no? sí. ¿Qué pasaría si G fuera el producto de dos funciones? De hecho, es un ejercicio de la tarea, nada más que lo intenté hacer y no sé si debo tomar alguno de ellos como constante, como una función constante para que salga la identidad, es la C del 3 me parece, pero si lo tomo así, entonces ¿qué fundamento tendría que usar? Porque intenté hacerlo como el cangrejo, de atrás para adelante y pues ¿Es ahí tengo como ese hueco. un ejercicio de los que les encargué? Sí, ¿O de la 3 el 3, el C del número 3. sí, ya veo. Pues aquí mi sugerencia es que lo que tienes es G cruz R, ¿no? No, Sí, ¿no? el de la tarea Sí. Rotacional. de F por G, que es Ok, igual a F por el rotacional de de G G menos G por rotacional de F, ¿no? Digo, por el gradiente de F. de F. Sí, sí, sí. Pues aquí igual, es lo mismo, o sea, utiliza la expresión en Levi-Civita del rotacional. Ujú. F por G, pues F es un escalar y G es un vector, entonces tiene la componente, o sea, sacas la componente iésima del rotacional y le tienes que poner un índice al producto F con G. Sí, que Ahora, ahí sería sí, sí, ajá, sí. vas a tener la derivada parcial de la componente Késima y J, no, de la componente Jésima de F con G, pero ahí tienes que ser cuidadoso porque la F depende de la posición, entonces tienes que utilizar la regla de Leibniz y luego acomodar bien los índices Ujú. para que te quede el producto cruz. Ok, sí, sí, ese es el hueco que me faltaba, porque es lo que no sabía cómo llegar al paso siguiente, y de ahí ya nada más es puro álgebra, usar las propiedades de si es una permutación par o impar de Levi-Civita, y ya llegaba uno a la... Exactamente. Ujú. Exactamente, sí, por ahí vas. Entonces, Gracias. sale, vale. ¿Algún otro comentario? Déjenme les comento también que, según recuerdo en la plataforma Edúcate, yo le puse que tienen chance de dos intentos en lo de las tareas. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que ustedes van a subir su tarea, yo se las voy a calificar y ahí les voy a dar recomendaciones para que ustedes hagan un siguiente intento si así lo desean y si les da tiempo también. Y en ese siguiente intento, pues tienen que tomar en cuenta la corrección y eso va a permitir que suba un poco la calificación. Ok. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, pues así lo dejamos y nos vemos entonces el viernes. Bueno, nosotros más al rato, ¿no? Sí, cierto. Sale, pues con los de Electro, pues hasta el viernes. Sale, vale. Hasta luego. Los dos. Sale. Oh, doctor, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Red.